vos lo reiniciaste, o sea, porque tengo entendido que el primer capítulo de Necropolixis, o sea, el original, fue borrado. Sí, ¿Cómo? Y después claro, y después lo remasterizaste. así es. ¿Cómo? O sea, me da curiosidad cómo era ese primer video, porque claro, o sea, yo ya crecí prácticamente con lo que es el remake, ¿no? Pero, ¿cómo era ese primer video? O sea, ¿cómo lo editaste? ¿En qué momento? Claro, ese tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo era ese primer borrador? ¿Era muy parecido al remake o tenía algunas diferencias? La diferencia es más que nada el estilo. O sea, yo tenía un estilo de escritura, digamos que un poco, pues eran mis inicios, era un poco parco. O sea, yo antes de eso la primera historia que escribí fue El instinto del mal, cuando quería hacer de la comedia de creepypastas, porque en ese entonces no había historias, eran creepypastas, o sea, alguien escribía una historia en inglés, Claro. otro chavo la traducía y otro la localizaba y ya la pasaban ahí y eran las creepypastas, o sea, una historia que alguien sacó de algún lado y la ponía en su canal, así empezó todo este asunto. Y yo, pues, como no había historias así para que uno sacara, dije, pues busqué la mía. Y pues fue un poquito parco porque empezó, o sea, las primeras escenas de Gabriel narrando, esas creo que sí tal cual, porque yo quería, bueno, en ese tiempo no lo sabía, ya después que fui digamos que aprendiendo de otros youtubers y de este Jeff. Ahí fue cuando quiero hacer una historia, pero no quiero que sea tan High School of the Dead, de que gira todo en torno al prota, ¿no? O sea, sí, yo sé que debe haber un protagonista, pero no debe girar en torno al prota. Y pues ahí estaba yo pensando, ¿qué es lo más importante que está en una historia? Es el mundo, ¿no? Y empiezo a contar justamente. Las primeras líneas hay una pandemia que está matando a la gente, ¿no? El prota no dice quién es, no dice nada de él, nada más está contándote el asunto. Y ya luego se presenta, y ya se presenta como, pues, Gabriel, que tiene 18 años y un poquito más. Y justamente ahí fue lo más parco del mundo. Creo que se conservó todavía en el remake, porque Gabriel no se describe. Y ese fue, digamos que pues un poco de que estaba aprendiendo yo cómo hacer esto de la escritura, porque la mayoría de los personajes no se describen, al menos toda la primera temporada creo que no describí uno solo de cómo estaba yo haciendo la serie. Ya después empecé a narrar mejor. Justamente o sea, en ese capítulo empezó así la historia. Empecé a Gabriel, creo que la única que describí fue Mónica y a su novio, porque Gabriel jamás escribió. Ni siquiera creo que en el remake se describe a sí mismo. Más allá de su altura y poquito más. Y ahí Claro. empezaba a ser una historia un poquito, pues bueno, en ese tiempo yo tenía un día a día muy, muy atropellado. Pasaba una cosa, y pasaba otra, y pasaba otra, y así se me hizo buena idea contar la historia. O sea, empieza con que va a la escuela, va a pasar un examen, luego regresa a su casa y de pronto, ¡pum!, ya le cayó la invasión zombie. Pero a mí no me gustaba tanto que, o sea, no me acuerdo si la vi antes o después de hacer Necropolisis, la de, ¿cómo se llama? Hasta donde sale Brad Pitt de los zombies. Alguien dígame, por favor. ¿El Brad Pitt de los de zombies? los zombies. Sí, ¿cómo se llama este? Guerra Mundial Z. No, ese Ah, mero, Guerra ese Mundial. mero. Que es que creo que ya lo había visto cuando estaba en Necropolis, no me acuerdo bien la verdad. Pero estoy seguro que sí, si no, así empezaron todas las historias de zombies. Eran estás en un momento y de pronto ¡pum! Sí, Y a explosión. lo, y a lo mejor había un aviso muy esporádico por ahí. Pero era el típico, estaba lloviendo sangre, pero no le di importancia. Con sangre hiperrealista. Sí. Y yo dije, pues, quiero hacer que estos asuntos tengan sentido, porque si no, no me va a gustar, porque las historias de zombies sí me latían, pero no había encontrado yo una que me gustara y dije, pues quiero hacer una historia que a mí me guste y ahí empecé, es ¿cómo les digo? Es el empezar, Con un como nuevo sea, comienzo. pero empezar. Ah,
Y ahí estoy haciendo el primer capítulo de Necropolis. Casualmente, el primer capítulo no mencionaba casi el encuentro con Pablo, era digamos que con el ego de los 17 años de estar escribiendo mi historia de mi protagonista es Don Chingón y poco más. Y ya en el remake lo fui haciendo más humano, porque en el primer capítulo, en el primer borrador, Gabriel llega, así bien, pues, como ustedes lo han visto, cruzando el muro de fuego, se mete a la escuela, se sube, no describe casi nada y se encuentra a su hermano ya en la segunda, en el remake. Me puse a pensar cómo sería en realidad si en una preparatoria convencional aquí en México, concretamente un bachilleres, empezaran a atacar zombies, pues yo creo que la mayoría de los estudiantes buscarían refugio en los salones de más arriba. Y ahí empieza el remake, la diferencia más grande es la escena de la escuela, que sube este Gabriel, sube y se va encontrando gente, y entre más sube más gente se va encontrando porque está abarrotada. ¿Por qué? Pues porque la gente tiene miedo. Y empieza a tratar de cruzar los pasillos y de ahí o sea, se da cuenta que tiene tanto miedo que se dan cuenta que él está armado. Y es cuando se encuentra con su hermano y pues poquito más, ¿no? En el primer remake creo que nada más entró al salón porque ahí digamos que la backstory, o sea, la historia que uno que no se cuenta pero uno puede intuir, es que pues él sabía en qué salón estaba su hermano. Sí, sí. De hecho, bueno, o sea, ¿vos te refieres a por qué estaba ahí o cómo? No entiendo bien la pregunta que hiciste. Sí, eso es que en la primera, o sea, la primera vez que escribí eso, Sí, yo le puse como que el lector ya sabía cosas que no habían descrito, se lo aprendí bastante después. Porque, o sea, el Gabriel es el protagonista, es un chavo, va a la escuela de su hermano y nada más va por él, un poquito más, y ya en el remake dije, pero ¿cómo llega? O sea, claro. ¿cómo un chavo con, digamos que delirios de guerrillero, porque entonces, pues muchos, bueno, a lo mejor alguien me entiende que a los 18 años uno tiene delirios de guerrillero bien cabrón, pero un güey con delirios de guerrillero que se los toma en serio, ¿cómo sería? Y ahí empezó la parte de la bomba con el tanque de gas, del muro de fuego, de él planear cómo se iba a meter, de él mismo descartando planes que iba a hacer. Porque digamos que en ese tiempo mi mayor referente era High School of the Dead. Y era el prota, pues muy directo, güey. Así, no planea, no más reacciona el cabrón y por ahora del destino le salen las cosas. Pero dije, ¿cómo sería un protagonista que no tuviera esa suerte? Un protagonista que no tiene suerte, pues tiene que pensársela. Y ahí empiezan a hacer el Gabriel, ¿no? Más o Y menos a, sería el primer, ¿no? y a todo esto, el nombre Gabriel.